Buenas noches. Comienza el programa de la Iglesia Camino de Gracia al sonido del chofar. Continuamos con la palabra que partimos hace 4 o 5 días, que se refiere al estudio de Daniel. Pero antes vamos a saludar a los que estuvieron de cumpleaños hoy día, que están en mi Facebook. Aninosca Andrea, José Manuel Luque Santibáñez, Luis Araoz, Luis Villaliz, Vicis García, Alianza Cristiana Misionera de Huamachuco, Avi Or y el Ministerio Dios es Perfecto, que hoy día están de aniversario y de cumpleaños respectivamente. Que el Señor les bendiga grandemente, que su rostro resplandezca y que les llene de gracia y cumpla los deseos de su corazón. Un abrazo fraternal de Santiago para un año. Vamos a la palabra. Daniel 7. Visión de las 4 bestias. En el primer año del Sasal, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho o cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca, y hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue trozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero se había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí
con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eterno y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Vemos qué manera de ver tantas cosas. Un día dio la visión de la noche, fuego, vino hasta el anciano de día, hicieron acercarse delante de él, le entregó la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Es perturbador, en realidad, este sueño, porque si no tuviéramos la interpretación misma en la palabra del Señor en este capítulo, es para perturbarse, es para asustarse, es para temer. ¿Qué va a pasar con estas tremendas bestias? Aquí se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio del cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Bueno, estas 4, aquí viene la interpretación, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino de los santos del Altísimo, y procederán el reino hasta el siglo eterno y para siempre. Entonces Daniel tuvo deseo de saber más de la 4ª bestia, que era espantosa en gran manera, que desmenuzaba y devoraba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que hay en su cabeza, hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente en todos de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despezará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reinos, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y podamos ir explicando paso a paso qué significa todo lo que leímos.
porque la verdad es terrorífico si lo miramos, porque qué bestias serán estas, o sea, qué reinos tan poderosos que van a destruir prácticamente la tierra completamente, la trillarán, dice. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos dé el discernimiento y el entendimiento de esta palabra de Dios. Vamos a orar. Padre eterno y Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, sin tu poder y tu gracia, nada somos y nada podemos hacer. Señor, danos la interpretación y el entendimiento para entender el capítulo 7 de Daniel y sacar de ellos una lección de vida para vida eterna. Danos de tu gracia, de tu misericordia, porque difícil es esta palabra, Señor, para interpretar y enseñar. Pero, Señor, si tú pones las palabras justas, precisas en mis labios, para enseñar y para aprender yo mismo cuál debe ser mi forma y mi comportamiento de aquí en adelante, para bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Padre, danos, Señor, la interpretación, danos, Señor, la gracia, la sabiduría y el entendimiento para seguir predicando tu palabra. Padre, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos entonces. Hemos llegado al capítulo 7, donde vamos a estudiar las profecías de Daniel, que son el contenido de los 6 últimos capítulos anteriores que hemos leído. Repasemos de los 6 primeros. Encontramos la vida de Daniel, y los 6 capítulos siguientes son profecías que recibe directamente. Las anteriores fueron dadas a los reyes gentiles e interpretadas por el profeta Daniel. Daniel recibió 4 profecías. Primero, el sueño de las 4 bestias en el primer año del reinado de Belsasar. 2 años después, Daniel tuvo la visión del macho cabrío y el carnero. La revelación de las 70 semanas. Vimos un año después de la escritura en la pared y la caída de Babilonia. Es probablemente que el incidente del foso de los leones haya ocurrido el mismo año. Y la última profecía es un relato detallado de los reyes venideros. La visión de Daniel. Mientras Daniel dormía, soñó y en su sueño vio el gran mar Mediterráneo. Había una tormenta, el viento parecía ir en todas direcciones. De repente, un enorme león alado subió del mar y llegó a tierra firme. El león se parecía a las estatuas que Daniel veía en Babilonia, estatuas de leones alados que representaban el imperio. Sin embargo, el león de su sueño era enorme, siendo tal vez del tamaño de una montaña. Después de un rato le fueron arrancadas las alas y fue levantado hasta pararse como hombre, y le fue dado un corazón humano. Apareció entonces un segundo animal, saliendo del mar, un gigantesco oso. Parecía que había matado y comido, porque tenía 3 costillas en su boca. El oso se estableció como rey, pero tuvo que ceder su posición a un leopardo, con 4 cabezas y 4 alas, que también había salido del mar. Finalmente, salió una bestia espantosa y terrible, diferente a cualquier especie conocida. Nadie podía pararse ante ella. Sus extraños dientes eran de hierro y sus uñas de bronce. No quedaba satisfecha con matar para alimentarse, sino parecía querer destruir todo y con sus pies hollar las obras. La bestia tenía 10 cuernos, pero luego apareció un 11º, desplazando a 3 de los cuernos originales. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca de la cual salían blasfemias
y vanagloria. El cuerno pareció quitar el dominio a las demás bestias. Bajo la dirección del cuerno, las bestias empezaron a perseguir y a quebrantar al pueblo de Dios. El cuerno usó todo el poder del que disponía para hacer guerra contra los santos. Entonces estamos viendo que son 10 reinos, uno de ellos va a estar sobre todos los otros, y las bestias hacían guerra contra los santos. Viene el juicio de la bestia. En su sueño Daniel fue transportado al cielo, y el anciano de días estaba sentado sobre un trono de fuego, y una gran multitud de ángeles le servía. Se pusieron otros tronos, y sobre ellos se sentaron los santos del Altísimo, representando a los creyentes perseguidos en la tierra. Daniel vio a estos hombres sentados con Dios en lo que pudiera ser un consejo de guerra, convocado para considerar las cosas que hablaba el cuerno. Un concilio semejante se convocó para juzgar la vanagloria de Nabucodonosor en el capítulo 4, versículo 17. Así como se llevó a cabo el castigo decretado por el primer concilio, así este lleva a cabo el veredicto en contra del cuerno. Daniel observó la muerte de la bestia. El versículo 12 nos explica lo que pasó con las 3 bestias que quedaron, aunque cada una de ellas entregó el dominio a su sucesor. Quedaron con vida. Este versículo indica que no es hasta que muere la 4ª bestia que ellas llegan a su fin. Así fue en la visión de la imagen en el capítulo 2, donde toda la imagen se derrumba al ser herida por la piedra en los pies. El dominio eterno. El concilio de guerra tenía otro asunto pendiente antes de su sucesión. Este era establecer un gobierno que reemplazará a los gobiernos caídos. Así que el Hijo del Hombre apareció ante el anciano de días. Las nubes eran su carruaje, y el cielo, no el mar, era su origen. A él le fue dado el reino. Su reino fue universal, ya que iba a reinar sobre toda la tierra, y era eterno, no temporal como el de la bestia. Muchos gobiernos, muchos emperadores, dictadores, quieren gobernar en forma autoritaria a todas las naciones. Pero hay una diferencia con el reinado eterno de Dios, que no es esclavizante. Los gobiernos del mundo esclavizan a su gente. Le ponen lo que han de ser, lo que han de comer y lo que han de pensar. En el gobierno eterno, el Señor se nos sigue dando el libre albedrío de servirle. El deseo de servir, no impuesto, sino que por amor al Señor nosotros servimos y obedecemos su palabra y caminamos con Él. La interpretación. Los versículos de Lucas nos relatan la visión, y los versículos 15 al 28, la interpretación. Daniel, muy turbado por el sueño de las bestias, se acercaba a uno de los asistentes angelicales y le pregunta el significado de lo que había visto. Recibía una explicación breve, que no le satisface. Quería saber más sobre la 4ª bestia y su juicio, y recibe una explicación más detallada. Versículos 23 al 27. Así dijo: la 4ª será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. A toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros,
y a 3 reyes derribará. Significado resumido brevemente. La visión de la bestia predice los 4 imperios gentiles que serán reemplazados al final por el reino de Dios. Pero encontramos aquí un punto de vista distinto. Nabucodonosor vio la gloria y grandeza de los imperios, mientras que Daniel vio su oposición a Dios y su crueldad simbolizada por las bestias. Nabucodonosor vio lo externo, Daniel vio las cosas como Dios las ve, vio el corazón. El rey, el león, rey de la selva, con alas de águila, el rey de las aves representa a Babilonia. Los cambios ocurridos para convertirlo en una criatura más humana puede ser una referencia a lo relatado en el capítulo 4, cuando Nabucodonosor recobra la razón y da la gloria a Dios y presenta a Dios como el único Dios verdadero. El oso que se levantaba más de un lado representa a la monarquía dual de los medos y persas. Las 3 costillas entre sus dientes son los reinos conquistados: Babilonia, Egipto y Lidia. El leopardo representa un imperio griego. Las alas enfatizan la rapidez de sus conquistas y las cabezas su división en 4 partes. Se da una descripción más detallada de los imperios persa y griego en los capítulos 8 al 11. El 4.º rey o reino era Roma. Los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la imagen del capítulo 2 y representa la fase final del imperio romano. La bestia será destruida en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él establezca el reino eterno. Más detalladamente sobre las cosas futuras. Respondiendo a la segunda pregunta de Daniel, versículos 19 al 22, el intérprete angelical dice que los 10 cuervos son 10 reyes que se levantarán durante el 4.º imperio. Parece ser que reinarán simultáneamente sobre divisiones políticas del imperio, en forma pareada a como Herodes gobernó la Tierra Santa cuando nació Jesucristo. De entre estos reyes se levantará un 11.º, que aumentará su poder hasta que despoje a 3 de los reyes y poco a poco tomará la dirección del imperio, llegando a ser emperador. Se distinguirá por su blasfemia, por su vanagloria, por la violencia contra el pueblo de Dios. Parece que estuviéramos narrando a Hitler aquí en lo que pasó para la Segunda Guerra Mundial, que mató a más de 6 millones de judíos en las cámaras de tortura, haciendo pruebas y haciendo un montón de cosas contra el pueblo escogido del Señor. El 11.º rey amplía más de los detalles que tenemos en el capítulo 2. Esta nueva información inquietó a Daniel. Veremos más de esto en las lecciones siguientes, pero ahora notemos una frase que aparece por primera vez: tiempo, tiempos y medio tiempo. Se trata de un periodo de opresión de los santos durante el reinado del 11.º cuerno. La frase quiere decir 1 año más 2 años, la que suma 3 años y medio. El mismo periodo se describe como 42 semanas o 1260 días, y estos se encuentran en Daniel y Apocalipsis. Daniel 7:25, del capítulo 7, versículo 25 al capítulo 12, versículo 7, y en Apocalipsis capítulo 18 al 14.
42 meses y 1260 días. Con razón se inquietó Daniel al ver la imagen terrible de esta bestia, la cuarta, que simboliza la conquista del mundo por el Imperio Romano. Esta es la bestia que crucificó a Jesucristo y llevó a muchos cristianos a la muerte en la arena. Aún no ha muerto la bestia, aunque en estos días no la vemos en toda su potencia. Después del arrebatamiento de la iglesia, reinará otra vez oponiéndose a Dios y a sus siervos durante la gran tribulación. A su cabeza estará el último gran dictador humano, el mayor enemigo de los santos, pero Dios destruirá a la bestia y dará el reino al Señor Jesucristo y a sus santos que sufrieron tanto bajo el dictador. El gran paralelo en Apocalipsis 13 es tan parecida a la primera bestia de Apocalipsis 13, se piensa que ambas representan al Imperio Romano. Vea Apocalipsis 13, que la bestia del mar, versículo 1, tiene 10 cuernos y su apariencia tiene algo de león, oso y leopardo. Y de su boca también salían orgullo y blasfemia. Pero aquí el dictador, en la séptima cabeza, no en un onceavo cuerno, la bestia de Apocalipsis hacía guerra contra los santos y permanece por 3 años y medio. También vemos que regirá todo el mundo. Vuelva a ver lo que dice sobre Apocalipsis 13 en la última parte de la lección 3. Debemos notar otro paralelo con el libro de Apocalipsis. Daniel 7, 9, 14 nos relata las actividades que se desarrollan entre los capítulos. 4 lecciones. En el Apocalipsis tomemos nota que Dios está sobre el trono en el cielo. Hay otros tronos en los que están los santos. Una multitud grande de ángeles rodea el trono. Una gran multitud de mártires está delante del trono. Probablemente los que se encuentran delante del trono en Daniel 7:10 son mártires que mató a la bestia. El dictador pronuncia blasfemia. La bestia destruida. En Daniel, la bestia representa el imperio que será destruido, pero en Apocalipsis es el individuo que encabeza el imperio el que es lanzado vivo al lago de fuego. Cristo asume el gobierno del mundo. Esto nos da un resumen corto. La visión de Daniel de las 4 bestias, la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes y la explicación de la cuarta bestia dada por el ángel. Entonces vemos que había 4 clases de mentales en la imagen de Daniel soñada por Nabucodonosor. La visión de Daniel abarcó a 4 bestias: león, oso, pantera y una bestia compuesta. La imagen de 4 mentales y las 4 bestias son lo mismo. La cabecedora, el león de Babilonia. El pecho y brazo de plata, el oso, el gobierno medo-persa. El vientre y muslo, bronce, leopardo y reino greco-macedonio. Pierna de hierro y barro cocido, la bestia compuesta, Roma. Todo esto fue visto en el reinado de Belsasar. Y el capítulo 7, 2 y 4 grandes bestias subían del mar. Entonces vemos cómo el Señor está dando un aviso de lo que va a venir en el futuro. Y para nosotros no vivir en ese futuro de la persecución de los 3 años y medio, debemos entrar al arca. Y esa arca se llama Jesucristo. Noé hizo una barca, predicó para que todos los que se arrepintieran pudieran subir a la arca con Noé y salvar su vida.
mas solo acudieron los animales. Ningún hombre, a excepción de de Noé y su familia, subieron al arca y fueron salvados de ese diluvio. Para salvarnos de la tribulación que nos nombra Apocalipsis y que se menciona acá en Daniel, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tienes que recurrir a la gracia de Dios por Jesucristo, que Él vino a morir por tus pecados y por los míos, y que nos da la salida de no vivir lo que van a vivir aquellos que no han recibido al Señor. En ese tiempo, para recibir el reino de Dios, vas a tener que entregar tu vida, testificar con tu vida que eres siervo de Jesucristo, siervo del Dios Altísimo. No esperes, porque tampoco vas a tener la oportunidad para poder arrepentirte después de haber perdido la vida. Recuerda que el Señor te puede llamar en cualquier momento a su presencia. Y por lo tanto debes estar a cuenta y no pasar por la visión que vio Daniel, lo que viene en el futuro. Lo podemos subsanar ahora. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. He aquí, fue el fin de sus palabras en cuanto a mí. Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Dije en un principio que el libro de Daniel es muy escatológico, es muy profundo su estudio. Y si tienes duda, no tengas ningún temor de preguntar. En Facebook puedes escribir la pregunta y el día de mañana trataremos de responder tus dudas. Si entras a la iglesia, perdón, a la radio La Voz del Valle.cl o radiocaminodegracia.cl, hay un WhatsApp 569-5243-0119 y puedes hacer las preguntas pertinentes. Que no sea un monólogo, solamente yo les esté explicando a ustedes, sino que también pueden enviarme su comentario y podemos hacer un pequeño debate de lo que estamos estudiando. Si hay duda, para que podamos entender todos lo que el Señor nos está enseñando en capítulo por capítulo de este libro. Porque podríamos haberlo puesto todo en conjunto y haber hecho una sola clase. Pero la idea es que vayamos paso a paso, cómo los sueños fueron viniendo a Daniel y cómo Dios le fue dando la interpretación y cómo cada punto tiene su reto personal para que podamos cumplir con el Señor y veamos lo que podemos hacer nosotros para poder seguir adelante, para poder aceptar al Señor, para poder servirle de corazón. Hay muchas cosas maravillosas que el Señor nos ha dado y debemos empezar a caminar en su palabra. Lo que debo entender, que Dios está sobre un trono en el cielo y que Él de ahí escucha la petición de su pueblo, que está Jesucristo al lado intercediendo por ti y por mí, y que alrededor de Dios hay 24 tronos donde están los profetas y los apóstoles. Y ellos, Dios junto a ellos,
hará el juicio. Y dirá en aquel minuto, siervo fiel, pasa a mi derecha. Y los cabritos, los que no son del Señor, los que no aceptaron a Jesucristo como su Señor, irán a la izquierda, al fuego eterno. Dios nos está dando una gran enseñanza. Dice, una multitud grande de ángeles rodea el trono. Una gran multitud de mártires están delante del trono. Aquellos que fueron asesinados en el Coliseo romano. Los 6 millones de judíos que fueron asesinados por Hitler en la Segunda Guerra Mundial estarán en esa gran multitud de mártires. Porque Dios lo resucitará en el gran juicio del trono blanco. Vimos que el dictador que pronunciaba blasfemia, como a Hitler, que murió, se suicidó. La bestia se destruye al final. Es un imperio, es un reino. Entonces, la palabra del Señor nos ha dejado perplejos porque esta palabra es difícil de entender. Pero vimos que son 4 reinos y que cada reino fue peor o mejor que el otro. Ciro autorizó la reconstrucción del templo, del segundo templo, tercero, no estoy muy seguro, pero dio la orden y dio los dineros para levantar el templo del Señor, porque reconoció a Dios como Señor y Salvador. Ahora nos queda a nosotros, a ti y a mí, aceptar al Señor como Señor y Salvador. Que Dios bendiga esta palabra, que el eterno Dios nos bendiga y que su gloria permanezca en nosotros y que nos dé el entendimiento de todas estas palabras. La visión del carnero y del macho cabrío. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquello que me había aparecido antes. Vi en visión, cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. Vamos a dejar ahí como introducción para la lección de mañana. Porque el capítulo 7 es como un buen vino que hay que ir tomándole a sorbito para saborear más el contenido, más interiormente lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos en cuanto a este versículo. Yo no quiero estar en presencia de Dios para juicio. Quiero estar en presencia de Dios para salvación. ¿Y cómo consigo la salvación? Aceptando a Jesucristo como Señor. Nuestros hermanos judíos aún no reconocen a Yeshua, el Cristo, como el Mesías que envió, que ya está, que ya vino, y que ahora viene por segunda vez. Cuando ellos entiendan y crean en Yeshua, el Cristo, el Mesías, que nació en Belén hace 2022 años, en Belén de Judá. Cuando ellos reconozcan que es el Mesías al que crucificaron, el tiempo se va a cortar más. Porque la higuera empezará a florecer y dará su fruto. Y ese fruto es Jesucristo en sus corazones. Que el eterno Dios bendiga a nuestros hermanos israelitas.
que el Señor reúna a las 12 tribus en Israel, para que los pueblos juntos al pueblo de Judá glorifiquen al Señor y se pueda construir el templo en Israel. Y construyéndose el templo de Israel será el inicio de la unificación de las iglesias. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden que la iglesia no es un letrero que está puesto al frente de un edificio, que la iglesia la haces tú y eres tú. Cuando entienda que la iglesia de Jesucristo eres tú, y que junto a los hermanos que se congregan bajo ese letrero, juntos somos el cuerpo de Cristo. Recuerden que la iglesia verdadera no es la que tiene el letrero. La iglesia verdadera eres tú, soy yo, quien sirve a Jesucristo el Señor y a nuestro Dios y a nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios les bendiga, que Dios guarde sus corazones y nos haga prosperar cada día, porque necesitamos crecer en palabra, en sabiduría, para con Dios y con los hombres. Un abrazo, que el Señor les bendiga y será hasta mañana a las 21 horas a través de estos medios audiovisuales. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca y un abrazo en el Señor. Buenas noches y hasta mañana.